Hola queridos amigos, me da gusto verlos de nuevo hoy. Un video hecho rápidamente sobre la estrella de los magos, también llamada la estrella del nacimiento del Señor. Anoche hablé sobre este tema en Digi, aquí les dejo la grabación de Digi y luego regreso con más detalles. Buenas noches. ¿Qué sabemos, Cristian Presura, sobre cómo se veía el cielo hace 2025 años? Sabemos bastante porque podemos simular, podemos ver cuál era la posición de la Tierra, qué estrellas estaban en el cielo. La pregunta es, ¿qué vieron los magos en ese entonces? Si la estrella de los magos es una leyenda o no. Los dejo a ustedes para que escriban en los comentarios aquí. Me interesa especialmente si existen observaciones astronómicas que respalden esta hipótesis. A lo largo del tiempo se han considerado varias hipótesis. Se ha dicho que es un planeta en un momento retrógrado, es decir, cuando cambia su posición en el cielo, por un breve momento permanece casi en la misma posición aparente que las demás estrellas. También se ha dicho que es una conjunción, es decir, 2 o 3 planetas que por casualidad llegan al mismo momento. También se ha dicho que es una nova o una explosión de supernova, y también se ha dicho que es un cometa. Sobre esta hipótesis quiero hablar en este video. La hipótesis del cometa fue traída de nuevo a la atención este año por Mark Matney, un investigador que trabaja en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Revisé el artículo que publicó este año y en resumen les presento algo que encontré ahí. En esencia, cualquier evento. Los astrónomos que intentan explicar la estrella de los magos deben explicar 3 cosas. La primera es cómo apareció la estrella de tal manera que pudiera ser vista por los magos. La segunda cosa, cómo se movió la estrella, de tal manera que los guiara en su camino de Jerusalén a Belén. Y la tercera, cómo se detuvo la estrella. Exactamente en los lugares necesarios para mostrar a los magos dónde nació Jesús. La hipótesis de que la estrella de los magos fue en realidad un cometa es bastante popular porque parece explicar bastante bien los 3 pasos. Eso fue demostrado esencialmente este año por Mark Matney, quien estudió los archivos chinos y descubrió ahí que los chinos registraron un cometa que habría aparecido en el año 5 antes. Tristos luego identificó, en las descripciones de los chinos, todos los elementos que pudieron ayudar a reconstruir la trayectoria del cometa. Luego hizo algo realmente especial. Simuló todas las trayectorias de los cometas que podrían coincidir con las descripciones de los archivos chinos. Aquí tienes, por ejemplo, los perihelios de todas estas trayectorias simuladas por el investigador de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. En el eje vertical vemos el perihelio, que es la distancia entre el punto más cercano de la cometa al Sol, y en el eje horizontal vemos el tiempo, el momento en que llegó la cometa. Ahí vemos un punto rojo y vamos a volver a él. Así que vamos a volver a eso porque el perihelio de esta trayectoria es muy pequeño. En otras palabras, el cometa se acerca mucho al Sol. Lo que es muy importante es que él tuvo que seleccionar de todas estas trayectorias simuladas la que mejor se ajusta a las descripciones bíblicas. Y para eso dice, vamos a repasar un poco las descripciones bíblicas para ver cómo hizo la selección y vamos a empezar con la primera. ¿Les leo de la Biblia, sí? Y si Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, el rey, he aquí que unos magos del oriente vinieron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos, el que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Ese es el primer punto de los 3. Si recuerdan cómo los magos emprendieron su camino y de dónde venían. Bueno, el Evangelio nos dice claramente de dónde partieron los magos del oriente, por qué vinieron del oriente, sí, y cómo partieron ellos. Ellos partieron porque vimos su estrella en el oriente. La primera vez que leí esto dije que es una contradicción. Porque si los magos estaban en el oriente y vieron algo en su oriente y se hubieran ido, entonces deberían llegar a la India porque en la India, más allá de la India, en China, porque de ahí sale el sol. Para ellos, sí, y entonces deberían haber ido hacia China, no habrían llegado a esta parte, hacia Jerusalén. Pero también parece que las escaleras originales interpretan diferente el oriente, como ellos dicen que debería ser, es decir, al amanecer del sol.
Entonces básicamente los magos no se fueron hacia el oriente, o sea, hacia China, sino que partieron en el momento en que vieron algo especial al amanecer del sol. Un cometa también pudo haber aparecido al amanecer del sol. Ahora pasamos al punto 2, el camino de Jerusalén a Belén. Ahora los magos llegaron a Jerusalén y esto es lo que dice la Biblia. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, averiguó de ellos con precisión en qué momento apareció la estrella y enviándolos a Belén, les dijo: vayan y averigüen con detalle acerca del niño, y si lo encuentran, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Luego supimos que Herodes tenía intenciones ocultas. Seguimos adelante, y ellos, obedeciendo al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Qué aprendemos aquí? Que en la segunda parte, los magos fueron de Jerusalén a Belén. Y la estrella que vieron en el oriente, esa estrella que vieron entonces al salir el sol, ¿sí? ¿Cómo podría estar en otro lugar del cielo? Iba delante de ellos, ahora delante de ellos. ¿Qué significa hacia Belén? Y si miramos el mapa, vemos que Jerusalén está más al norte y Belén está más al sur. Entre ellas hay una distancia de aproximadamente 10 kilómetros que, se recorre a pie en unas 2 o 3 horas. Eso significa que la estrella que iba delante de ellos, la que vieron salir, sí, debió de haberles aparecido en el sur astronómico, así que debió de haber aparecido hacia el sur, ellos. Y esa es la segunda pista por la que el investigador de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio seleccionó entre todas las trayectorias simuladas de los cometas solo aquellas que habrían cumplido con esta condición. En otras palabras, en ese momento debía haber aparecido hacia el sur si se veía desde Jerusalén. La tercera condición es la más importante, así que leamos otra vez la Biblia. Y ellos, escuchando en silencio, se fueron y, he aquí, la estrella que habían visto al salir iba delante de ellos. Hasta que llegaron a Belén, hasta que la estrella se detuvo encima, hasta que estaba el niño, y al ver ellos la estrella, se alegraron con una alegría muy grande, y, entrando en la casa, vieron al niño junto con María, el pasaje clave, hasta que la estrella se detuvo encima donde estaba el niño. La primera vez que leí este pasaje me emocioné, que esa estrella debía estar exactamente encima de su cabeza. Que llegaron ahí, se quedaron y entendieron que ese era el lugar. De todos modos, justificar astronómicamente una descripción así es muy difícil. Y entonces leí en internet y descubrí que de hecho hay otra interpretación del texto que es más aceptable desde el punto de vista astronómico. Y esta tercera interpretación está relacionada con esta descripción. Hasta que vino y se quedó encima, se quedó en el sentido de que no se movió. En otras palabras, esa estrella tal vez se movía en el cielo, en la zona sur, para mostrarles a los magos que debían ir hacia el sur, a Belén. Pero en el momento en que ellos llegaron a Belén, esa estrella ya no se movió en el cielo, es decir, la posición aparente en el cielo permaneció aproximadamente igual. Eso es más o menos lo que significa que se quedó encima, no encima de sus cabezas, sino encima, en algún lugar del cielo, en la zona sur, pero se quedó, ya no se movió. Ellos. Ese fue el tercer criterio por el cual Mark Matney tuvo que seleccionar entre todas las trayectorias simuladas de los cometas, exactamente aquel cometa que cumplía con este criterio. En otras palabras, si el cometa se mueve en el cielo en algún momento, ese cometa debe permanecer aproximadamente en la misma posición, mantener su posición aparente en el cielo. Y aquí están entonces los 3 criterios en resumen, según los cuales Mark Matney seleccionó entre las trayectorias simuladas de los cometas. 1. Que sea un cometa que haya aparecido aproximadamente en el año 5 después de Cristo y que haya salido en ese momento. Que sea un cometa que, tras 1 o 2 meses de haber salido, aparezca. Es decir, que les diera tiempo a los magos de salir de Oriente y llegar a Jerusalén. Entonces, un cometa que 1 o 2 meses después de haber salido apare en la parte sur del cielo, de tal manera que los magos la hayan visto y hayan ido de Jerusalén, del norte hacia el sur, es decir, en otras palabras, que hayan sido guiados por este cometa durante ese viaje.
Podemos imaginar que ese cometa podría cambiar un poco su posición en el cielo, pero permaneciendo en la parte sur para guiar a los magos hacia Belén. Y la tercera condición, de hecho la más importante, el cometa, en algún momento, aparentemente permanece en el cielo, en el mismo lugar, y entonces los magos saben que han llegado al lugar donde deben estar. Y debe cumplir con este criterio. En esencia, necesitamos un cometa que por un breve momento tenga una órbita casi geoestacionaria. ¿Qué significa esto? Bueno, normalmente la Tierra gira alrededor de su propio eje. Si aquí hay un cometa y decimos que está cerca y la Tierra gira sobre su eje, veremos durante el día cómo el cometa en el cielo se mueve en la dirección opuesta. Vemos en este dibujo un cometa que tiene una órbita geoestacionaria. ¿Qué significa eso? ¿Significa que el cometa? Olvidé decir sí, significa que otra vez no puedo ponerlo sin coma. No tengo ningún dato. Significa que K. Entonces aquí está la Tierra, gira alrededor de su eje, aquí está el cometa, ¿verdad, ellos? Si este cometa tiene una velocidad que coincide con el movimiento de rotación de la Tierra, entonces desde la Tierra veremos la cometa aproximadamente en la misma dirección en el cielo. Eso es lo que quería mostrar básicamente con este dibujo del artículo original. Oye, y de aquí hay un cálculo muy interesante que hice aquí en CGPT. ¿Por qué nos interesa? Sí, ese cometa se mueve sincronizado con la rotación de la Tierra, pero conocemos su velocidad aproximada, 20, 30 o 40 kilómetros por segundo. Sí, entonces, si este movimiento es sincronizado con la rotación de la Tierra, entonces tiene una relación intrínseca que está dada por la velocidad. Es igual a omega, la velocidad angular multiplicada por r. La distancia entre la Tierra y ese cometa, sí, entonces puedo usar esa relación para calcular aproximadamente cuál es la distancia al cometa, porque así obtengo r, igual a la velocidad dividida entre omega. Y sé la velocidad, digamos 20-30 kilómetros por segundo, sé la velocidad angular de la Tierra. ¿Cuál es? Mejor no digo cuál es para no equivocarme, pero es 2π entre 24 horas. Sí, entonces divido la velocidad entre la velocidad angular. Sí, y me da la distancia, que es aproximadamente de 300.000 kilómetros, o sea, me da una distancia más o menos igual a la distancia de la Tierra a la Luna. En pocas palabras, aquí hay una condición muy fuerte para todas esas trayectorias, con la cual el investigador de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio puede seleccionar la trayectoria adecuada. El cometa adecuado, sí, la condición es que ese cometa se haya acercado a una distancia de aproximadamente 300.000, 400.000 kilómetros de la Tierra. O sea, justo ahí, más o menos donde está la Luna, ¿sí? Y vemos en este gráfico del artículo original, ¿verdad? Se dibujaron las distancias más cortas de todas las trayectorias simuladas de la Tierra. En el eje vertical se muestra la distancia más cercana a la Tierra de esa trayectoria. ¿Y está en unidades astronómicas? Bueno, la unidad astronómica es de 150 millones de kilómetros en el eje horizontal. Este es el momento en que vino ese cometa y vemos que muchas de estas simulaciones están agrupadas alrededor del año 5 después de Cristo. Y eso es normal, porque ese fue uno de los puntos de partida y ahora podemos hacer la selección final. Dos juntos, mirando este gráfico, ¿cómo? Primero, observamos el eje horizontal y notamos muchos puntos alrededor del año 5 Cristo. Para la mayoría de los puntos, la distancia más cercana a la Tierra es del orden de las unidades astronómicas, es decir, 150 millones de kilómetros, muy, muy grande. Así que todos los puntos de arriba podemos ignorarlos, no necesitamos un punto que esté muy abajo en el eje. Sí, 300.000 kilómetros significa muy poco en este eje vertical. Así que seguramente es uno de los puntos más bajos y ese punto es el punto rojo, identificado por el investigador de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Y así logramos identificar, junto con Mark McNay, la trayectoria más probable entre todas las trayectorias simuladas, que coincide tanto con las descripciones de los archivos chinos como con las descripciones bíblicas. ¿Cómo se ve esa trayectoria? Y aquí está la trayectoria del cometa. En el sistema solar, el Sol está al centro en rojo y la órbita de la Tierra en azul.
Sí, en abril, 1 de abril, 1 de mayo y 3-1 de mayo. Reconocemos aquí dos cosas. La primera cosa es que este cometa de hecho se acerca mucho a la Tierra alrededor del 31 de mayo. La fecha exacta es el 8 de junio. Ese día, la distancia entre el cometa y la Tierra era de unos 300.000 a 400.000 kilómetros. Y por eso, en el artículo, este cometa es llamado el cometa 8 de junio, porque ese fue el momento en que el cometa estuvo más cerca de la Tierra. Y eso es muy importante para la historia bíblica, porque si esta teoría es cierta, es la fecha en la que los magos, según esta hipótesis, llegaron a Belén, al niño Jesús. ¿Por qué precisamente el 8 de junio? Porque en ese momento, como he argumentado, el cometa se movía por el cielo cuando estaba más cerca de la Tierra. Sincrónicamente sí, sincronizado con el movimiento de rotación de la Tierra. Y ese fue el momento en que casi se quedó inmóvil en el cielo y les dijo a los magos, aquí está el niño Jesús. Pero volvamos al gráfico donde vemos el movimiento del cometa alrededor del Sol. La segunda cosa que observamos es que este cometa se acerca mucho al Sol. Y eso explica este gráfico que les mostré al principio, donde les dije que ese punto rojo que identifica la trayectoria posible, la que mejor se ajusta a todos los eventos, ese punto rojo está muy abajo. En este eje sí, porque en el eje vertical tenemos el perihelio, la distancia más cercana entre el cometa y el Sol, atención, y el Sol. Y no está en unidades astronómicas, como pueden ver, sino que es mucho menos que una unidad astronómica. Cero, algo, sí, porque este cometa, como vimos en el gráfico anterior, realmente se acerca mucho, no solo a la Tierra, sino también al Sol. Y aquí está, por así decirlo, el gráfico final, el dibujo final de cómo habría aparecido en el cielo en ese momento. Este cometa es una zona en el cielo y vemos la trayectoria de la cometa en el espacio eclíptico, porque esa cometa, como viste en el gráfico anterior, se mueve en el plano eclíptico y aquí vemos el plano eclíptico. Y la trayectoria de la cometa está representada en rojo, se mueve de derecha a izquierda. Los puntos representan la trayectoria aparente de la cometa para cada día, y con una cruz se identificó la posición de la cometa cada 10 días, teniendo ahora todos los datos de esta trayectoria seleccionados para la cometa hipotética. Esperaba que el autor del artículo fuera buscado en las bases de datos modernas. Hay una que coincide con la simulación en el artículo, pero no dice que se haya identificado un cometa conocido que coincida con el simulado. ¿Por qué pienso así? Un cometa observado hace 2000 años, hoy es muy probable que haya desaparecido, se haya fragmentado o en cualquier caso esté profundamente perturbado gravitacionalmente. Además, los datos históricos no son suficientes para una identificación única. Vamos a mirar una vez este hermoso dibujo que nos mostraría el movimiento del cometa en aquella época. Y estamos. Y para concluir pensando, ¿fue así o no fue así? Bueno, ¿qué puedo decir? No entré en los detalles históricos, que supongo que son muchos, solo quise contarles la historia de esta hipótesis que surgió este año. Y de alguna manera, hacerlos pensar también en estas cosas astronómicas. Sí, para entenderlas fue, por así decirlo, un ejercicio astronómico cerca de la Navidad, hecho por mí rápidamente. Porque este video de hecho lo grabé antes de entrar a Digi. Con esta ocasión también me preparé yo y un video que probablemente no voy a editar tanto porque quiero que esté listo. Mañana en la noche, o sea, el 25 de diciembre, ¿qué les puedo decir al final? En primer lugar, felices fiestas, todo lo que deseen para el año nuevo. Le agradezco a todos los que me apoyan en Patreon. No entren, si entran ahí, incluso puedo responderles preguntas personales. Yo soy Cristian Presura, ustedes son geniales, todo lo mejor, adiós.